Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver algunos árboles, algunos conceptos básicos para poder ambientar nuestros croquis en perspectiva con vegetación, y para ello vamos a retomar la parte de la sombra para poder darle claroscuro a nuestros árboles y poder de una manera muy general ver cómo podemos poner su sombra, cómo poder generar la sombra sobre nuestro croquis en perspectiva. Para ello hay que recordar lo que es una esfera, un volumen que va a tener un rayo de luz con una dirección, y esa dirección nos va a determinar la posición de la sombra. Entonces, si yo le trazo una línea horizontal aquí en la parte de abajo a la esfera, y esta misma dirección del rayo de luz la paso tangencial a las orillas de esta esfera, en perspectiva pues yo obtendría una elipse alargada. Esta mitad sería un poco más gordita, esta sería un poco más delgada por el efecto de la perspectiva. La sombra de atrás es más angosta, la sombra de adelante es más ancha por el efecto de la profundidad. Entonces, de esta manera yo con una elipse represento la sombra de esa esfera. Ahora, de este lado va a estar la parte iluminada. En la parte de abajo va a estar la parte de la penumbra. Y obviamente la sombra. Entonces, si yo ilumino esta esfera, voy a tener aquí una parte blanca, y poco a poco me voy a ir oscureciendo hasta llegar a una parte más oscura en el lado contrario, y voy a ir diluyendo el tono de más claro, de más claro a más oscuro. Y en un árbol o en la vegetación, por el follaje, pues hay que representarlo más o menos de la misma manera. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces se vería algo así. La parte de abajo es más oscura, que es la penumbra. La parte de arriba es más clara porque le da la luz. Y la sombra, pues esa la vamos a generar uniforme. ¿Sí? Entonces, más o menos ese es el principio que hay que considerar para darle volumen a los árboles. Entonces, hablando de un árbol se compone de un tronco y follaje. Y vamos a ponerle una línea horizontal que va a representar el suelo. Y vamos a darle un par de ramas en forma de Y, por ejemplo así, y otra de este lado con una menor inclinación o diferentes ángulos de inclinación, y le voy a dar volumen, o lo voy a delimitar por una línea mordida, por ejemplo así. No necesariamente tiene que ser la forma de la envolvente circular que yo le tracé al principio. Vamos a darle más o menos la misma forma. ¿Okay? Entonces, siguiendo el principio de la esfera, si yo tengo el rayo de luz aquí, entonces esta será la parte más iluminada, y obviamente esta parte será la penumbra. Si yo
quiero sacar la sombra, entonces con esta misma inclinación hago esto, saco las tangenciales y la sombra sería algo así, con la sombra del tronco. ¿Sí? Entonces hay que recordar que el tronco de un árbol, la parte más ancha está abajo, que es la que sale del suelo, del terreno, y conforme sube se va ramificando y cada una de estas ramas se va haciendo cada vez más delgada. Entonces le damos un grosor, un ancho, y lo vamos haciendo cada vez más delgado. Y a las otras ramas le podemos sacar algunas otras en forma de Y. ¿Sí? Entonces de esta forma a esta parte le da la luz, pero de este lado es penumbra, entonces de este lado lo oscurecemos un poquito, así. Aquí sería sombra. Y bueno, aquí para iluminar el árbol, pues prácticamente estaríamos haciéndole algunos Geigeres, diría mi profesor de perspectiva. La presión del lápiz mayor en la posición contraria al rayo de luz para oscurecer. Eso me da la penumbra, y del lado derecho, igual que la esfera, y la presión la voy disminuyendo para que en la parte contraria, que es acá arriba, me dé la zona más clara, y de esa manera yo puedo darle volumen o tonalidad a el árbol. Y luego la sombra, pues obviamente basta con que yo ilumine algo así, y esa sería la sombra del árbol. ¿Sí? También hay árboles de diferente forma. ¿Sí? Por ejemplo, podemos hacer una media luna. Vamos a darle un tronco un poquito chiquito y vamos a darle un medio círculo. ¿Sí? Y podemos hacerle una Y, otra Y, y sacar otras Y's, y ahí está mi árbol. En la parte de abajo es más ancho, y lo voy haciendo, y lo voy haciendo cada vez más delgado. ¿Okay? Ahí está. Igual, si de este lado tiene el rayo de luz, entonces en el lado contrario, o la parte de abajo, será la penumbra, y de este lado será la parte más iluminada, o la parte que tiene luz. Igual hago lo mismo, una línea mordida. ¿Sí? No tiene que ser exactamente igual a la envolvente. La envolvente nada más es una referencia. Y de esta forma hay que darle mayor presión al lápiz en la parte de abajo y en la parte del lado derecho, del lado contrario de la luz, para que se oscurezca un poco más, y vamos ejerciendo menor presión conforme nos acercamos a la parte de luz, y de esa forma yo puedo darle un poco de volumen a mi árbol. Por acá le puedo poner algunos garabatos. ¿Sí? Y de este lado, obviamente contrario a la luz, pues va a ser de este lado, va a ser la penumbra del tronco, y se va a ir aclarando del lado derecho. La sombra, obviamente, con esta misma inclinación, más o menos va a ser así. Entonces la sombra, más o menos la podemos hacer algo así irregular, y aquí poner la sombra del tronco. Y aquí la tonalidad de la sombra pues es pareja, es igual para toda. Dejo por aquí este cortecito.
bueno, pues lo ponemos por aquí así. Pero no tiene que ser exactamente igual, ¿sí? Entonces esa sería la sombra. Obviamente aquí sería más oscuro. Aquí sí se genera la parte iluminada y la parte sombreada. Y de esa manera nosotros podemos hacer diferentes árboles. Aquí vamos a hacer otro. Por ejemplo, así. El tronco, el follaje. Y yes. Ahí está. Le damos follaje con una línea mordida. Remarcamos el follaje con una línea mordida. Y la parte baja del tronco es más ancha y la vamos haciendo cada vez más delgada. Vamos a sacar algunas otras ramitas y con eso es suficiente. Igual podemos darle rápidamente un tono más oscuro en la parte de abajo. Si se nos dificultan los guegueres podemos hacer algo así. Igual aquí. Siempre la parte opuesta es la más oscura. Si es que el rayo de luz viene del lado derecho, entonces la parte iluminada del tronco sería del lado izquierdo y la parte de penumbra sería la parte contraria, la parte derecha. Así. Y obviamente aquí vamos a dar la sombra. Algo así. Nada más con dar la apariencia es suficiente. Entonces le sombreamos aquí literal. Sacamos esta ramita y le ponemos el otro. Es nada más indicativo, no tiene que ser exactamente la sombra, y con eso ya podemos generar este árbol. También eso nos va a permitir definir, por ejemplo, en una perspectiva. Vamos a hacer un volumen aquí. Podemos ponerle algunos cipreses. Lo único que tenemos que hacer es definir dónde van a estar en el piso y qué altura van a tener. Por ejemplo, esta altura. Y entonces tienen una forma de hoja alargada. Vamos a suponer que el tronco es de esta altura. ¿Sí? Entonces viene algo así, un ciprés, y este sería el tronco. ¿Sí? Y de esa manera va introduciéndose cada árbol en su profundidad con el punto de fuga y se va generando las alturas. Igual de esta manera, si yo tengo el sol así, obviamente lo puedo iluminar,
pero del lado derecho obviamente me va a dar penumbra. Entonces, siendo croquis, pues obviamente esto es muy rápido. Y también tenemos árboles, por ejemplo, caducifolios, vamos a poner aquí en jardín, ¿sí? Y para que no me tape este volumen, yo puedo hacer un árbol así, más o menos, y voy sacando las ramas, prolongándolas en forma de Y, acuérdense. No importa que se crucen, incluso las podemos ir torciendo, cortando un poquito. Y obviamente en la parte de abajo pues es más ancho y conforme sube se va haciendo cada vez más angosto. Y de esa forma yo puedo ambientar. Puedo también poner, por ejemplo, una yuca. Esas son estas estrellas. Y acuérdense, tronco y follaje. Estas yucas son muy anchas de abajo y se hacen más angostas. Así. Y podemos trazarle un asterisco. Sus hojas son largas y picudas. Y podemos saturarlas en la parte del medio con puntas. Una por ahí que se dobla. Y aquí pues le vamos a dar una textura, una línea así medio curveada, y igual suponiendo que el sol viene de este lado, pues del lado derecho sería la penumbra y se la vamos diluyendo hacia el lado izquierdo. Y ya tenemos ahí nuestra yuca. A esto obviamente le haría falta para mayor ambientación y mayor realidad escalas humanas, que ya vimos que a partir de la línea del horizonte, siempre y cuando esté a nivel de ojos de 1,70 1,80, podemos introducir diferentes escalas humanas, como ya lo hicimos en algún otro video. Y bueno, pues así es como vamos a ambientar nuestros ejercicios, y les vamos a dar también diferentes tonalidades, como también ya lo estuvimos viendo
en otros ejercicios de tonalidades anteriores. Y nos vemos en un siguiente ejercicio.